Madre soltera que dejó de vivir para la tarjeta. Esta es la historia de Laura, una mamá soltera que vivía al día, ahogada en tarjetas y créditos de tienda, y de cómo un método ridículamente sencillo, la famosa bola de nieve, le ayudó a recuperar su quincena, su paz y su dignidad. Quédate hasta el final del video, porque te voy a enseñar el plan exacto que usó Laura, paso a paso, para que tú puedas adaptarlo a tu realidad, aunque ganes poco, aunque ya estés hasta el cuello de deudas. Si estás listo, escucha la historia. Laura tiene 37 años. Vive en un departamento pequeño con su hija de 8, en una colonia de clase media, como tantas en México y Latinoamérica. Trabaja como recepcionista en una clínica. Su sueldo no es el peor, pero tampoco el mejor. El equivalente a 9,000 pesos al mes, dependiendo de las horas extras. Le pagan cada quincena. Y como pasa con millones, su quincena ya viene apartada antes de caer. Renta, luz, agua, gas, internet, comida, transporte y sobre todo, tarjetas y créditos. Laura no siempre estuvo endeudada. Todo empezó tranqui, como casi siempre. La primera tarjeta se la ofrecieron en una tienda departamental, con sonrisa perfecta y la clásica frase de meses sin intereses. Solo firme aquí, señorita, no paga anualidad. Además hace historial crediticio, le conviene. Al principio la usó bien. Un microondas, una licuadora, ropa para su hija cuando entró a la primaria, todo en cómodas mensualidades. Luego llegó la segunda tarjeta, ahora del banco. Aprobada por su buen historial, la línea de crédito le brilló como premio, y con eso vinieron los pequeños gustos. Pedir comida por app cuando llegaba rendida, unos tenis porque estaban en oferta, un viajecito de fin de semana con amigas, que para eso se trabaja, pensaba. No eran cosas malas, parecían normales. El problema era otro. No había un plan. Con el tiempo, Laura empezó a pagar solo el mínimo. Total, mientras pague, no pasa nada. Hasta que un jueves, después de una fila eterna en el cajero, imprimió su estado de cuenta y se quedó fría al ver los números en el papel. Saldo total, 68,500 pesos. Pagos mínimos mensuales, más de 3,200 pesos. Intereses cobrados el último mes, 1,400 pesos. Sintió un hoyo en el estómago. Para ella, 68,500 era casi lo que costaba un coche usado, o el enganche de un departamento de interés social. Pero ella no tenía coche, no tenía departamento, solo tenía cosas que se desgastaban. Ropa, salidas, pedidos de comida que ya ni recordaba. Esa noche, mientras su hija hacía tarea en la mesa, Laura sacó todas las tarjetas y papeles. Los puso frente a ella como si estuviera en un juicio. Tarjeta tienda A, tarjeta tienda B, tarjeta del banco, crédito del celular, una deuda con una tía, que luego le pagó. Durante años se había dicho lo mismo. El mes que viene me organizo, lo juro. Pero ese mes que viene nunca llegaba. El verdadero golpe no vino del banco. Vino de su propia casa. Se acercaba el cumpleaños número 9 de su hija. La niña quería una fiestecita sencilla con sus amigas. Una piñata, refrescos, un pastel de chocolate, unos globos de unicornio que había visto en una tienda. Laura revisó su cuenta. Le quedaban 350 pesos para toda la semana. La quincena todavía no caía. El pago mínimo de la tarjeta ya se había cobrado en automático y la dejó en números rojos. Esa noche su hija le preguntó: «Mami, ¿este año también vamos a hacer fiesta en la casa como el año pasado?» Laura sonrió, pero los ojos se le llenaron de agua. «Este año vamos a hacer algo más chiquito, mi amor». La niña bajó la mirada. No lloró. Los niños aprenden rápido a no pedir demasiado. Laura se metió al baño, cerró la puerta, se miró al espejo con la luz amarilla parpadeando y pensó: «No puede ser que sí haya dinero para intereses, pero no para el pastel de mi hija». Por primera vez no sintió solo miedo a las deudas, sintió rabia. Ahí empezó el cambio. Un domingo, mientras lavaba los trastes, puso un video en YouTube para hacer ruido. Era un canal de finanzas para gente común. El título del video: «Cómo salir de deudas con el método bola de nieve». Estuvo a nada de cambiarlo. Pensó: «Otra vez teorías». Pero una frase la detuvo. Si solo pagas el mínimo, estás pagando para que el banco siga siendo rico, no para salir de deudas. Se quedó escuchando. El método sonaba ridículamente sencillo. 1. Escribir todas tus deudas. 2. Ordenarlas de la más pequeña a la más grande. 3.
Pagar el mínimo de todas, menos de la más pequeña. 4. A esa más pequeña mandarle todo lo extra posible. 5. Cuando la pagues, usar ese dinero para la siguiente. 6. Repetir hasta quedar libre. Una bola de nieve. No prometían magia, no prometían pagar 68,000 en 3 meses. Prometían algo mucho más poderoso. Estructura. Esa palabra le gustó. Esa noche, cuando su hija se durmió, Laura agarró una libreta que decía Notas del trabajo y en la primera hoja escribió Plan para matar las deudas. Sacó todos los estados de cuenta y empezó a anotar. Tarjeta tienda A, 8,200, mínimo a pagar 400. Tarjeta tienda B, 12,500, mínimo a pagar 600. Tarjeta banco, 36,000, mínimo a pagar 1,800. Crédito celular, 3,800, mínimo a pagar 250. Deuda con tía Rosa, 8,000, págueme cuando pueda. Total, 68,500. Los números asustaban, pero algo era diferente. Por primera vez los estaba viendo de frente, no escondiéndolos en un cajón. Luego siguió el método y los ordenó de menor a mayor. 1. Crédito celular, 3,800. Tarjeta tienda A, 8,200. Deuda tía Rosa, 8,000. La dejó al mismo nivel. Tarjeta tienda B, 12,500. Tarjeta banco, 36,000. Pago mínimo total, sin la deuda de la tía, 400 más 600 más 1,800 más 250, igual a 3,050. Laura pensó en su quincena. Recibía 4,500 cada 15 días. Si sigo pagando todo parejo y al mínimo, esto nunca se acabará. Ahí entendió la esencia de la bola de nieve, concentrar tu fuerza en una sola deuda a la vez. Laura hizo un trato con la persona del espejo. 1. No dejar de pagar los mínimos, para no meterse en más problemas. 2. Escoger una sola deuda pequeña como objetivo. 3. Buscar dinero extra, aunque fuera poquito. Eligió como blanco el crédito del celular, 3,800. ¿Por qué? Porque era la deuda más chica y la que le podía dar una victoria rápida. Se puso a buscar de dónde sacar dinero extra. No podía meter más horas en la clínica, así que hizo 2 cosas muy simples. Dejó de pedir comida por app para consentirse el fin de semana. Ahí se iban 400 a 600 pesos al mes. Empezó a vender postres en la oficina, gelatinas y pay de limón. Ganaba unos 300 a 400 al mes. Entre recortes y ventas, juntó 900 pesos extra al mes. Y esos pesos ya no estaban sueltos. Tenían un dueño, la deuda del celular. Cada quincena apartaba 3,050 para los mínimos, 500 a 600 extra para la deuda objetivo, más lo que juntaba de postres. Estuvo así 3 meses, sin apps de comida, sin antojitos caros, con mucho cansancio y dudas. Incluso hubo amigas que se burlaron. ¡Ay, Lauris! ¿Tanto drama por una deuda chiquita? ¡Disfruta! ¡La vida es una! Hasta que un día, revisando la app del banco, vio el saldo del crédito celular, en ceros. Se quedó viéndolo en silencio. La cantidad cubierta era pequeña, pero el significado enorme. Era la primera deuda que pagaba por decisión propia, no porque ya se acabó el plazo. Ese mes, los 250 del mínimo del celular quedaron libres. 250 pesos al mes que podían ir a otra cosa. Y ahí fue donde, de verdad, empezó la bola de nieve. La siguiente víctima fue la tarjeta de tienda A, de 8,200. Ahora el dinero extra para esa deuda salía de los 250 que ya no pagaba del celular, los 400 que antes se iban en comida por app, los 300 de postres. En total, casi 1,000 pesos extra al mes, solo para esa tarjeta. El pago mínimo era 400, así que cada mes mandaba 1,400 a 1,500 a esa deuda. En aproximadamente 6 meses, la tienda también quedó en cero. Laura lo celebró con una cena sencilla con su hija, comida hecha en casa, velitas baratas, un pastelito. No se endeudó para celebrar, celebró porque estaba dejando de endeudarse. Ahora la bola era más grande, se liberaban. 250 del celular, 400 de tienda A. Total, 650 mensuales. Sumados a lo que ya estaba recortando y vendiendo, tenía casi 1,500 pesos para la siguiente deuda, la que seguía. La deuda con tía Rosa, 8,000. Durante años le había dicho, en cuanto pueda tía, le pago. Ahora sí podía. En 6 o casi 7 meses, la deuda con su tía quedó en cero. La tía lloró cuando recibió el último pago.
Mijita, con que me hubieras dado la mitad, yo estaba contenta. Y Laura le contestó, no tía, usted no es banco, usted confió en mí. Y sin darse cuenta, cambió la forma en que se veía a sí misma. Ya no era la que debe, sino alguien que cumple. Quedaban dos monstruos. Tarjeta tienda B, 12.500. Tarjeta de banco, 36.000. Pero ahora el escenario era muy diferente. Antes, pagaba puros mínimos y la deuda casi no bajaba. Ahora, tenía libres. 250 del celular, 400 de tienda A, 500 aproximadamente de lo que daba a su tía. Ya eran 1.150 pesos fijos, más los 800 que juntaba entre ventas y recortes. En total, casi 2.000 pesos extra al mes, solo para una deuda grande, además de los mínimos. Fue por la tarjeta de tienda B, la liquidó en menos de un año. Cuando esa murió, se liberaron otros 600 del pago mínimo. Ahora tenía 2.600 pesos extra cada mes, y toda esa fuerza se la aventó a la última, la tarjeta del banco. Ya no había compras por impulso, ya no había me lo merezco a crédito. Cada vez que se antojaba algo, se preguntaba, ¿quiero esto o quiero ver ese saldo bajar? Pasaron casi 2 años desde aquel cumpleaños triste. Fueron 2 años de disciplina, recaídas pequeñas, cansancio, sumas y restas en una libreta, hasta que un viernes cualquiera abrió la app y vio saldo total de la tarjeta, $0 con 0 centavos. Se quedó en silencio. Sintió raro, como cuando de repente se apaga un ruido que habías normalizado. Y luego, sí, lloró, pero esta vez de alivio. Por primera vez en más de 8 años, su quincena era realmente suya. Seguía en la misma clínica. No se hizo millonaria, no se compró un coche del año, pero algo había cambiado para siempre. Empezó a armar un fondo de emergencia. Empezó a ahorrar poco a poco para un terreno. Y el siguiente cumpleaños de su hija tuvo piñata, globos y pastel, pagados de contado. No porque ahora ganara muchísimo, sino porque dejó de regalarle su quincena a los intereses. Ahora el plan para ti. ¿Cómo aplicar la bola de nieve en México o Latinoamérica? La historia de Laura no es un cuento de hadas. No hubo milagros, ni herencias, ni sueldos mágicos. Hubo un plan sencillo y terco. Y ese plan, ajustándolo a tu realidad, también lo puedes aplicar tú, aunque ganes poco y tengas muchas deudas. Te lo resumo en 5 pasos prácticos. Paso 1. Mira tus deudas de frente. Toma una hoja o libreta. Escribe todas tus deudas, sin esconder ninguna. Tarjetas de banco, tarjetas de tienda, créditos personales, créditos de celular, muebles, electrodomésticos, deudas con familia o amigos, la tiendita de la esquina. Para cada una, anota. ¿Cuánto debes hoy? ¿Cuál es el pago mínimo mensual? Suma todo. Puede que te asuste. Está bien, ese miedo es gasolina para empezar. Paso 2. Ordénalas de la más pequeña a la más grande. No te compliques todavía con la tasa de interés. Solo ordénalas de menor saldo a mayor saldo. Ejemplo. 1. 3.800. 2. 8.000. 3. 8.200. 4. 12.500. 5. 36.000. Esa es tu fila de enemigos. Paso 3. Sigue pagando los mínimos, pero elige una sola para atacar. Aunque duela, sigue pagando al menos el mínimo de todas. No queremos que te metan en más problemas, pero tu enfoque va en la deuda más pequeña de la lista. Esa será tu misión personal. Ahora toca buscar dinero extra. ¿Qué puedes recortar? Apps de comida, cervezas, cigarros, Uber o taxis que puedes cambiar por camión, suscripciones que ni usas. ¿Qué puedes vender o hacer? Ropa que ya no usas, postres, comida, manualidades, alguna chamba extra los fines de semana. Todo peso extra va para esa deuda chica, no para las demás. Repito, mínimo a todas, pero el extra solo a la más pequeña. Paso 4. Cuando mates una deuda, no la sueltes. Haz crecer la bola. Cuando termines de pagar esa deuda, 1. Felicítate. Es un gran logro. 2. El dinero que usabas en su pago mínimo no vuelve a tu bolsillo. Se suma a tu bola de nieve. Así funciona. Al inicio tu bolita es chiquita, poco dinero extra. Cada deuda que matas libera más dinero. Ese dinero se suma al ataque de la siguiente. Y con el tiempo, el efecto se vuelve enorme. Paso 5. Repite hasta que tu quincena vuelva a ser tuya. Sigue con la lista. Muere la deuda 1. Todo se va a la 2.
muere la 2, todo se va a la 3, y así hasta la última. No te voy a vender humo, no es rápido, no es fácil, no es instagramable. Vas a cansarte, te vas a tentar, habrá quien no entienda lo que estás haciendo, pero cuando dudes, acuérdate de Laura, sin poder comprar un pastel completo para su hija, mientras el banco sí cobraba puntual sus intereses. Y pregúntate, ¿quiero seguir viviendo para la tarjeta o quiero que mi quincena vuelva a ser mía? Laura no se volvió rica, pero dejó de ser esclava de las deudas. Pasó de contestar el teléfono con miedo a revisar la app del banco sin terror. Pasó de decir, no tengo para el pastel de mi hija, a decir, sí, pero lo pagamos de contado. Y todo empezó la noche en que se atrevió a escribir: Plan para matar las deudas. Si estás cansada o cansado de trabajar para la tarjeta o sientes que ya es demasiado tarde para empezar a ahorrar, te dejo por acá este video, en el cual te enseño un método que utilizó una maestra de 50 años para empezar a ahorrar para su vejez. No te lo pierdas, el método lo puedes aplicar tú también.